Lo que no sabías del caso Cristina Siecabiza. En la madrugada del 6 de julio de 2011, la vida de Cristina Siecabiza cambió para siempre. En un suburbio acomodado de Ciudad de Guatemala, ocurrió algo tan impactante que todavía hoy nos preguntamos: ¿dónde está Cristina? ¿Fue esto un evento aislado o alguien planeó todo cuidadosamente? Lo que pasó esa noche ha dejado a una nación paralizada de miedo, pero con una sola pregunta: ¿la justicia llegará a tiempo? Capítulo 1. La desaparición de Cristina. Cristina era una madre dedicada y esposa ejemplar, que pudo llevar a esta mujer a desaparecer sin dejar rastro. La pregunta atormenta a sus seres queridos: si sus pertenencias seguían allí, incluyendo su celular y cartera, ¿qué hipótesis podríamos descartar desde el principio? La familia y amigos de Cristina, desesperados, iniciaron una intensa búsqueda. Se involucraron voluntarios, policías y hasta las redes sociales, pero sin resultados. ¿Qué oscuro secreto se ocultaba detrás de su desaparición? ¿Crees que alguien pudo haberse llevado a Cristina? ¿O fue algo más inesperado? Comenta abajo qué teoría tienes. Capítulo 2. Las primeras pistas. Las sospechas empezaron a caer sobre su esposo, Roberto Barreda. Testimonios, llamadas telefónicas y acciones inquietantes lo señalaron como posible culpable. Vecinos reportaron haber escuchado gritos la noche anterior. ¿Por qué alguien limpiaría compulsivamente su casa tras una desaparición? ¿Pudo Roberto cometer un error que lo delatara ante las autoridades? ¿Quién limpia a fondo su casa tras un evento tan perturbador? Capítulo 3. La huida de Roberto. Nada genera más preguntas que la fuga de alguien señalado por la ley. Si no tienes nada que esconder, ¿por qué desaparecerías? Esta decisión lo convirtió en el hombre más buscado. Pero, ¿podría alguien vivir huyendo para siempre? Roberto utilizó identidades falsas mientras ocultaba a sus propios hijos. ¿Qué impacto emocional dejaría esto en ellos? Capítulo 4. La justicia en juego. Las familias no se rinden. El esfuerzo de los padres de Cristina es una muestra de resiliencia y de que la esperanza puede luchar contra la oscuridad más profunda. Mientras tanto, la madre de Roberto, Beatriz Ofelia de León, fue arrestada bajo cargos de complicidad. ¿Cuántas veces puede la justicia fracasar antes de que algo cambie de verdad? Capítulo 5. El arresto de Roberto Barreda. Tras años de búsqueda, en noviembre de 2013, Roberto fue capturado en Mérida, México. Aunque su captura trajo alivio, muchas preguntas seguían sin respuesta. Sus hijos fueron entregados a sus abuelos maternos, quienes intentaron reconstruir sus vidas destrozadas. ¿Se obtendría finalmente justicia para Cristina? ¿Confesaría Roberto lo que realmente sucedió aquella noche? Capítulo 6. El juicio. El juicio de Roberto comenzó en 2014 y fue seguido por toda la nación. Aunque las evidencias apuntaban a su culpabilidad, su defensa alegaba falta de pruebas. Con el cuerpo de Cristina aún desaparecido, el tribunal enfrentó un dilema complicado. ¿Era suficiente para emitir una condena? La tensión era palpable, y la familia de Cristina, presente en cada audiencia, buscaba respuestas y justicia. La nación esperaba que la justicia prevaleciera y que el dolor de la familia Siecabiza encontrara alivio. Capítulo 7. La pandemia y el destino de Roberto. En medio del proceso judicial, la pandemia de 2020 golpeó al mundo.
Mientras estaba en prisión, Roberto contrajo el virus y falleció. Su muerte dejó un vacío de justicia y muchas preguntas sin responder. Sin embargo, este caso puso en evidencia problemas estructurales en el sistema judicial de Guatemala y la violencia doméstica. ¿Puede este caso ser un punto de inflexión para mejorar la protección de las víctimas y prevenir tragedias futuras? En conclusión, el caso de Cristina Siecabiza es un recordatorio sombrío de los peligros de la violencia doméstica y de la importancia de la justicia. ¿Crees que casos como este pueden cambiar algo en nuestra sociedad? Si te impactó esta historia, ayúdanos a difundirla. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué opinas. Presiona la campanita para no perderte historias que nos invitan a reflexionar.